Buenas noches. Hola doctora, buenas noches. Hola, Ya está aquí. Buenas ¿Le toca noches. dar la presentación hoy? buenas noches. Se cortó, no la escuchamos bien. ¿Puede repetir? Si ya está quien le toca dar la presentación hoy. Pues le tocaba continuar a Jesús, pero no lo veo conectado todavía, doctora. Pues nada más Sí, esperamos que se conecte para que presente el PowerPoint. Ah, ok, perfecto. Ujú. ¿Ya estás listo, Jesús? ¿Ya ven mi pantalla? Sí, nada más que necesito una nueva presentación. Listo, ¿no? ¿Sí la ven en modo presentación ya? Sí, Ya. Va. Bueno, pues vamos a continuar con los temas que quedaron pendientes, que sería escleritis y epiescleritis, ¿va? Primero, que nada, como introducción, tenemos que es un proceso inflamatorio que va a involucrar la esclera, como su nombre lo dice, y se va a asociar a un trastorno sistémico en la mayoría de las veces. Este trastorno sistémico es más frecuente que se relacione con la escleritis que con la epiescleritis, ¿ok? Te lo vamos a volver a comentar. Como epidemiología de estas enfermedades son relativamente raras, pero también está escrito que está un poco subestimada, ¿ok? El cuadro más frecuente es una edad de 45 a 55 años, una relación mujer-hombre de 3:1. A lo mejor esto está interesante porque también las enfermedades, de la mayoría de las enfermedades a las que se relaciona, es más común en mujeres, como por ejemplo la artritis reumatoide, entre otras. Bueno, aquí les pongo la clasificación de la epiescleritis y de la escleritis. La epiescleritis se divide en simple y nodular. La escleritis se divide en anterior y posterior. Cada una de ellas se divide en difusa, nodular y necrotizante. Y la escleritis anterior necrotizante se divide en vasoclusiva, granulomatosa, inducida por cirugía, y la escleromalacia perforans. Ahorita vamos a ir viendo cada una de ellas, ¿ok? La epiescleritis, vamos a comenzar con la epiescleritis. Esta solamente va a afectar la epiesclera y la cápsula de Tenon. Se asocia con una vasodilatación y una exudación del plexo epiescleral y superficial. Como va a haber una dilatación, va a haber también un exudado de líquido y va a provocar edema, ¿ok? Esta se relaciona menos con enfermedades sistémicas y esta se divide en simple y nodular, ¿ok? La simple va desde la inflamación de un solo cuadrante hasta de todo el ojo, ¿ok? Normalmente es autolimitado. Puede durar hasta 3 semanas y se caracteriza por disconfort y enrojecimiento nada más, ¿ok?
En cambio, la nodular va a tener un nódulo inflamado, localizado, se presenta más insidiosamente y suele tener un curso más prolongado, ¿ok? Hay una sensibilidad aumentada en el nódulo y puede presentarse de coloración amarillenta en la superficie. Algo importante aquí que debemos de poner atención es que es un nódulo móvil, ¿ok? Como está a nivel de epiesclera, esto si tú lo mueves con un hisopo, se va a mover. En cambio de ahorita de la escleritis que vamos a ver, que es un nódulo inmóvil. Eso los diferencia, ¿ok? Así puede ser un diagnóstico diferencial. La escleritis, en cambio, a diferencia de la epiescleritis, es que esta tiene una sensibilidad todavía más aumentada. Hay un dolor severo en la zona afectada y también puede tener dolor en la región periorbitaria, ¿ok? Se suele irradiar a la cara, mejilla y mandíbula. Aquí tenemos que tener cuidado porque también estos son clásicos de ciertos tipos de cefaleas, ¿no? Entonces tenemos que poner atención. Va a haber una disminución de la agudeza visual. Ahorita vamos a ver en qué casos más comúnmente se va a disminuir la agudeza. El 50% de estos casos de escleritis se va a asociar a una enfermedad inflamatoria sistémica. Y como les comenté, va a haber un edema escleral por el trasudado que va a haber de los vasos dilatados, ¿ok? Y igual congestión de los vasos. Aquí, importante, en caso de la escleritis necrosante se puede asociar a enfermedad sistémica hasta un 90%. Aquí tenemos una foto de una escleritis, cómo se ven estos vasos congestionados y se logra ver como edema de la esclera. Va a ocurrir una extensa dilatación del plexo epiescleral, lo que ya había comentado, una extravasación y edema, ¿ok? Aquí vuelvo a colocar la clasificación de escleritis, anterior, posterior, difusa, nodular y necrotizante, y los subtipos de necrotizante del anterior. Estas son todas las causas que puede haber de escleritis, ¿ok? Y epiescleritis también, en algunos casos. Vemos que la mayoría son enfermedades reumatológicas como defectos del tejido conectivo, artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, artritis idiopática juvenil, espondilitis anquilosante, artritis reactiva. Bueno, es casi todo lo más importante, lo más característico de reumatología. También hay ciertas vasculitis que lo pueden causar, granulomatosis de Wegener, poliarteritis nodosa. Bueno, si se fijan son muchas, ¿ok? La sarcoidosis es una enfermedad sistémica inflamatoria muy importante. También hay causas infecciosas, ciertos virus, herpes, zóster. Bueno, hay muchas causas, ¿ok? Vamos a empezar con la escleritis anterior difusa. Esta es la más común y la menos grave. Entonces, eso es importante. Normalmente, si vamos a tener casos de escleritis o nos vamos a encontrar en la consulta, van a ser anterior difusa y es la menos grave, ¿ok? Tiene un inicio insidioso y suele tener recurrencias, ¿ok? Las asociaciones sistémicas que tenemos en este tipo se asocia más a artritis reumatoide, granulomatosis con poliangitis, lupus eritematoso, policondritis, espondilitis anquilosante y enfermedad inflamatoria intestinal. Ahora vamos con la escleritis anterior nodular. Suele tener un curso más largo y recurrente que la escleritis anterior difusa. Aquí algo importante que se me hace importante recalcar es que los dos que tienen nódulos, o sea, la epiescleritis y la escleritis, las dos tienen un curso más insidioso, un curso más largo y suelen tener más recurrencias, ¿ok? Y a diferencia de la escleritis nodular, este nódulo es inmóvil, ¿ok? Generalmente va a haber, este nódulo se va a acercar mucho a la zona limbal, ¿ok?
Y las recurrencias de esta escleritis anterior nodular suelen ser en la misma zona, ¿ok? El paciente suele referir que la misma bolita que le salió hace un año, esa misma le volvió a salir, ¿ok? En algunos casos, cuando ya tenemos tono violáceo de la esclera, hay que descartar etiologías infecciosas, especialmente de los subtipos de necrosis, ¿ok? Cuando la esclera cambia de color es porque cuando cambia de color tenemos que el colágeno está cambiando también su composición y su estructura. Entonces, esto nos habla de que está habiendo adelgazamientos, ¿ok? Ok, los principales signos del cambio necrótico, que más adelante también los vamos a ver y vamos a ver imágenes, pero van a ser, son los desarrollados de una zona avascular en el centro del nódulo, inicio de nuevas lesiones independientes de la circunferencia, va a haber una translucidencia escleral aumentada. Entonces, los cambios necróticos vamos a tener, ahorita les voy a poner imágenes de que se ven unos nódulos blancos en la esclera, unas zonas avasculares, o también el cambio de coloración ya nos pueden hacer pensar en una necrosis, ¿ok? Entonces, ya hablando acerca de la escleritis necrosante, este es el tipo más grave. Se asocia con una pérdida visual en el 40% de los casos. Tiene una tasa de mortalidad de 5 años de 30%. Se asocia mucho a enfermedades sistémicas. Representa el 10 al 20% de los casos. Es más frecuente en mujeres. Y de este tipo de escleritis necrosante se subdivide en dos grupos. El grupo 1, que se va a caracterizar por un dolor severo y signos significativos de inflamación. Dentro del grupo 1 se encuentra el subtipo vasoclusivo, granulomatoso y posquirúrgico, ¿ok? Y el grupo 2 no tiene dolor y signos leves de inflamación, pero sin embargo tiene destrucciones progresivas de la esclera, cambios muy azulados, inclusive hasta perforaciones. Ahorita lo vamos a ver, que es la escleromalacia perforante, justamente como su nombre lo dice. Iniciando con el vasoclusivo, este es va a haber un inicio temprano de placas de no perfusión de la epiesclera, va a haber infartos en la esclera, ¿ok? O simplemente por vasoespasmos. Ahorita vamos a ver. Se asocia con edema escleral, dolor y congestión de vasos. Es como si estuviera teniendo un infartito. Respeta el limbo y la córnea, ¿ok? También se relaciona mucho con enfermedades subyacentes o enfermedades autoinmunes sistémicas como vasculitis. Ahorita vamos a ver. El posquirúrgico se desarrolla unos pocos meses después de, o hasta décadas después de la cirugía. Se relaciona mucho cuando hay lesiones esclerales en la cirugía o manipulaciones, como en cirugía de catarata, terigión, estrabismo, retina, trabeculectomía, crioterapias. La inflamación progresiva y la necrosis de la esclera puede ocurrir en el lugar o distante del sitio de elección. Entonces, no siempre se va a estar localizado. Por ejemplo, si quitas un injerto para ponerlo en terigión, no necesariamente va a estar en esa zona, puede aparecer en otros lados, ¿ok? Y también comenta que la mitomicina C y terapia con radiación beta se asocia mucho a este tipo de escleritis, ¿ok? Aquí, como les comenté hace rato, puede haber zonas de necrosis que son zonas blancas, como puntos blancos, donde no hay perfusión, donde no hay vasos. Estos son datos de necrosis, ¿ok? También está el subtipo granulomatosa, que esta comienza como una inflamación necrotizante limbal que se extiende posterior a la esclera y anterior a la córnea, ¿ok? La zona afectada se va a elevar, va a tener un infiltrado inflamatorio, edema con aspecto grumoso, eso es importante, necrosis, ulceración de la córnea, conjuntiva y esclera, y se asocia mucho con vasculitis de Wegener o poliarteritis nodosa, ¿ok?
Ven aquí cómo tenemos cambios de necrosis, ya como la esclera está azulada, inclusive capas de la esclera se vuelven tan delgadas que salen como chipotes, como cuando le salen chipotes a los balones, así se ve, que como es tan adelgazado, se suele protruir, ¿ok? Y por último, el grupo 2, tenemos la escleromalacia perforante. Esta normalmente la podemos encontrar bilateral, eso es importante de esta patología. La inflamación es invariable de células inflamatorias en la esclera con respuesta granulomatosa necrotizante. Es muy característico de mujeres mayores con artritis reumatoide. Y en la presentación van a ser placas esclerales necróticas amarillentas, rodeada de vasos epiesclerales ligeramente gruesos, áreas grandes de estafiloma cubierto por una capa fina de tejido fibroso, como vemos aquí en esta foto, ¿ok? Miren aquí cómo se ve una capa de tejido fibroso blanco todavía de la esclera y cómo protruye estas zonas de adelgazamiento y de necrosis. Inclusive se llama perforante porque en algunos casos se ha reportado que suele perforarse en estas lesiones, pero la bibliografía comenta que es muy raro, ¿ok? La escleritis posterior, esta va a involucrar la esclera posterior a la hora serrata, ¿ok? Esta es difícil de identificar porque clínicamente no se ve los adelgazamientos porque están en la zona posterior de la esclera. Está asociada también a escleritis anterior. Esta amenaza la vista porque en algunos casos tiende a hacer astigmatismos por deformidades internas de la esclera. También suele causar a veces diplopia por cambios en la movilidad ocular, asociada con enfermedades inflamatorias sistémicas, y hay 3 tipos también: difusa, nodular y necrosante, ¿ok? La clínica, como ya les comenté, va a disminuir la agudeza visual, puede haber sensibilidad a la palpación, dolor severo, puede haber proptosis por estos cambios de que le salen chipotes a la esclera posterior, suele protruir el globo ocular, puede haber diplopia por lo que ya les comenté. En las zonas de inflamación escleral va a haber un desplazamiento anterior del diafragma del iris y puede causar también glaucoma de ángulo cerrado. Así como causa deformidades, pues va a cambiar la estructura interna también del ojo, ¿ok? Por eso es la razón que puede causar también glaucomas de ángulo cerrado. Puede causar edema coroideo, desprendimiento de retina, edema del disco óptico. Todo esto por los cambios que les comento, ¿ok? Puede conducir también una grave disminución de la agudeza visual, a veces formación de masa inflamatoria subretiniana. La diplopia puede ser el resultado de la inflamación de los músculos también y proptosis, ¿ok? Aquí vemos un ultrasonido. De por sí, toda la estructura interna del ojo está toda alterada, ¿ok? Por estos cambios. Y aquí en el ultrasonido se ve un engrosamiento de la esclera y esta imagen de aquí está considerada como el signo de la T, ¿ok? Ahorita lo vamos a ver más adelante. El diagnóstico, bueno, es muy importante la historia clínica detallada porque hay que hacer la anamnesis de si tiene algún tipo de enfermedad inflamatoria, si tiene artritis, para ver qué la está causando. Siempre la biomicroscopía es importante para valorar el ojo. En la ecografía, la angiografía, es importante utilizar la ecografía para ver estos adelgazamientos, ya sean adelgazamientos o edema de la esclera. Y muy importante la prueba de la fenilefrina, ¿ok? La fenilefrina, si tú tienes a un paciente sospechoso de epiescleritis o de escleritis, a la hora de colocarle la fenilefrina en la epiescleritis, como la congestión de vasos está en la epiesclera, esto sí va a blanquear, ¿ok? En cambio, si tenemos una escleritis, este enrojecimiento no se va a quitar, ¿ok?
en la clínica es importante también ver que los pacientes con epiescleritis suelen no tener tanta molestia, ¿ok? Y en los casos de escleritis suele haber más dolor y más sensibilidad a la palpación, ¿ok? Bueno, el ultrasonido modo B, que nos va a dar el signo de la T por una acumulación de líquido subtenoniano, ¿ok? También podemos utilizar resonancias magnéticas y tomografías para valorar los cambios que está viendo en la esclera. Inclusive un OCT, por dentro podemos ver los cambios. La angiografía la podemos utilizar también, se manifiesta por no perfusión o fuga vascular. Esto es muy importante en la vasoclusiva, ¿ok? Aquí tenemos una imagen que se está usando una angiografía para valorar la perfusión de los vasos y vemos aquí zonas de no perfusión, estos puntitos vasoclusivos de que se está ahí atorando el medio de contraste. Entonces, en la cuestión de la escleritis vasoclusiva es importante, ¿ok? O también por fuga en el caso de la granulomatosa, inclusive hay fuga de este líquido y también nos va a hacer sospechar en el tipo granulomatoso, ¿ok? Bueno, las generalidades del tratamiento, en la etiología de la escleritis también están ciertos medicamentos, es importante preguntar sobre qué medicamentos toma. También está escrito en la bibliografía que el tabaquismo puede disminuir la eficacia del tratamiento, ¿ok? Entonces también preguntar si fuma y si fuma, bueno, suspenderlo mientras esté en tratamiento, ¿ok? La piescleritis se trata, en la mayoría de sus veces es autolimitada. Los casos más leves en el que tenga sintomatología de disconfort, podemos utilizar lubricantes fríos y AINES tópicos, ¿ok? En casos recurrentes o muy sintomáticos, como en el caso de la epiescleritis nodular, podemos llegar a usar AINES orales, ¿ok? Entonces, está sencillo el tratamiento de la epiescleritis. Ya en caso de la escleritis, tenemos que hacer mucho hincapié en cómo está controlada su enfermedad sistémica. En la escleritis anterior difusa o nodular leve a moderada podemos utilizar AINES oral y corticosteroide oral. Entonces, en los casos leves, en la anterior difusa, que es la más importante, es la más frecuente, y en la nodular, que sea de leve a moderada, podemos usar AINES oral y corticosteroide oral. Entonces, la mayoría de los casos vamos a utilizar estos dos elementos para tratar la escleritis, ¿ok? En caso de que tengamos inflamación severa o necrotizante o posterior, debemos de iniciar con metilprednisolona 1 gramo al día, vía oral, por 3 días, y posterior va a ser de 1 a 1.5 miligramos por kilo por día, con disminución gradual, ¿ok? Aquí va a depender mucho de la clínica, va a depender mucho de qué tanto está afectando y cómo lo vamos a dar el seguimiento, ¿ok? En casos resistentes también se pueden usar los inmunosupresores. Por ejemplo, hay patologías que, por ejemplo, en casos de artritis, que ya estamos utilizando demasiado corticosteroide y el reumatólogo no nos permite usar más, podemos usar los inmunosupresores, ¿ok? Que son también adyuvantes en casos recurrentes y también hay tipos de agentes biológicos y antifactor de necrosis tumoral y anti-CD20. Estos son los que más han tenido impacto en la escleritis, en el antifactor de necrosis tumoral y anti-CD20, que si se fijan es el rituximab, el infliximab, el etanercept y el adalimumab, ¿ok? También tenemos varios otros que han tenido cierta eficacia, pero la bibliografía dice que estos de acá abajo son los que más ayudan, ¿ok? También podemos usar la ciclofosfamida, como aquí anterior le puse, son agentes anquilantes.
Se puede utilizar la ciclofosfamida para la afectación necrotizante grave de la esclera y o córnea con riesgo de perforación, como la escleromalacia, ¿ok? La escleritis infecciosa, bueno, hay que tratarla con antibiótico oral y tópico y debridamiento de lesiones, ¿ok? En casos de sospecha fúngica, se tiene que evitar el corticosteroide. Ya, como últimos tratamientos en los que no nos da resultado los manejos anteriores, podemos utilizar la triamcinolona subconjuntival de 1 a 4 miligramos. También podemos utilizar los corticosteroides tópicos. Es importante mencionar que estos son útiles en la neonecrosante también y en la no infecciosa. Los corticosteroides tópicos no modifican el curso natural de la escleritis, son útiles en el manejo de la iridociclitis, que está causada en 1/3 de las escleritis. Esta previene las sinequias, el glaucoma uveítico y la catarata. Mejora síntomas. Entonces, más que nada, el corticosteroide tópico no nos va a ayudar mucho en el curso de la enfermedad, nos va a ayudar para complicaciones que puedan surgir por esta patología, ¿ok? Y eso sería todo. Gracias. ¿Algún comentario, alguna duda? Bueno, aquí lo importante de las escleritis y de las episcleritis es que en muchas ocasiones pueden tener alguna enfermedad sistémica subyacente. Generalmente es más común en las escleritis que en las episcleritis. Muchas ocasiones este tipo de afecciones a nivel ocular pueden preceder por años a una enfermedad sistémica. Entonces, en ocasiones los pacientes tienen antecedentes de recurrencias, se les busca de primera instancia con estudios sistémicos para determinar si tiene alguna causa subyacente y resulta que todo sale negativo. Esto no implica que en un futuro no pueda llegar a ya manifestar algún tipo de alteración a este nivel. Y efectivamente, pues el manejo sobre todo de las escleritis, pues es con esteroides, siempre y cuando se pueda determinar que no tiene una causa infecciosa, sobre todo en aquellos casos en los cuales podemos incluso llegar a sospechar como tuberculosis o algún otro tipo de infección sistémica que pudiera estar condicionando este tipo de alteraciones también a nivel ocular. Lo más común es que si tiene alguna causa subyacente, si hay alguna causa inmune, pero sí hay que descartar otro tipo de enfermedades. Además de que por el uso propio de los esteroides o a veces de los ahorradores de esteroides, generalmente hay que primero determinar que no existe alguna infección sistémica que pudiera también llegar a condicionar tanto la alteración como el riesgo del mismo uso de estos medicamentos. Pues no sé si tengan algún otro comentario con respecto a este tema. Por ahí vi una pregunta acerca de la fenilefrina, sí, cuando son epiescleritis, el uso de fenilefrina nos ayuda a blanquear los vasos y si hay un blanqueamiento total de la zona, pues podemos decir que es una epiescleritis y si no hay blanqueamiento, pues se considera que es una escleritis. La mayoría de las epiescleritis con el tratamiento sintomático y AINES tópicos se resuelven, pero las escleritis sí llegan a ser muy dolorosas, a menos cuando ya son muy crónicas, hay pacientes que ya no manifiestan tanta molestia y a veces dicen, no, pues es que no tiene dolor, pensamos en otras condiciones, pero en realidad es que ya son tan crónicas que el paciente ya hizo como algo de resistencia a esa incomodidad. Entonces, no sé si tengan algún otro comentario con respecto a este tema y si no, no sé si tengan preparada otra clase para hoy. Sí, doctora, degeneraciones. Gracias, doctora. Entonces, pasando. ¿Generaciones? Sí. No, le toca a Javi, ¿no? No mencionó Miranda en el grupo que el día viernes se iba a adelantar la clase de generaciones.
David y yo el día de hoy. Ok. Ok. Es que, bueno, como mi clase estaba dentro del bloque de Jesús, pero bueno, pues entonces la mía para otro día que ustedes digan. Sí, pues no sé por qué, pero pues bueno, dijo Miranda que se cambiaba, no sé por qué. Es la misma clase, ¿no, Javi? O sea, Eh, tú das no, continuación a la clase de... Es el mismo sí, bloque de temas, ¿no? no, o sea, Jesús y yo estábamos, yo tras sin unos de bueno, demás temas, luego flicular, episcleritis y escleritis, y luego ya cambiaba de bloque. O sea, no estás con Jesús, pues. Sí, sí Sí, estamos o Jesús. sea, son... De hecho presentaba yo primero que Jesús. Ujú. Ah, ok, bueno, entonces continúa tú. Ah, pues como quiera. ¿Cómo fue, doctora? La doctora, Te escuché, No se escucho corta. bien. ¿con qué seguimos? ¿Con la indicación que dijo la doctora Miranda que continuara Dulce o sigo yo por correspondencia del bloque? Mira, lo que pasó fue ahí que algunos me comentaron que no iban a poder preparar las clases, una situación ahí. Entonces yo lo que les decía era que no importaba, que igual que estuvieran preparados por si el que le tocaba dar la clase o el bloque que seguía específicamente no se podía dar para no perder más tiempo. Entonces, lo que tengan preparado, por mí no hay problema. Ah, bueno, pues como tú digas, Dulce, como tú digas. Ay, bueno, pues de Javi, una vez, tu de tema, generaciones. Miranda hizo referencia a que ya que terminaran el tema actual, se iba a adelantar el de Dulce, pero pues todavía no terminan el tema actual. Pues yo tengo 105 diapos para enseñarles ahorita, como quieran. Si quieren Pues ya nos empiézale, arrancamos. ¿no? ¿Qué? ¿Mande? Pues ya empiézale. Pues bueno, Ya, ya dale, quien sea. nos Ya de arrancamos a ver. generaciones, pues. Nomás déjenla termino, pero ¿de generaciones o la mía, pues? La Ya de mía, ya, ahí va. generaciones, de Dulce, generaciones. tú Ahí no, Ya va, perdimos pues. 10 minutos, Dale, el pues, que Dulce, sea. dale, dale. Una la bota. más corta. La Sí. más corta. Oye, ya da tu clase. Ok, bueno. Ahora vamos a hablar vamos a continuar con degeneraciones corneales relacionadas con el envejecimiento, sobre todo. Siguiente. Ok, como introducción, pues bueno, revisar sobre todo las principales degeneraciones corneales relacionadas al envejecimiento, como lo que son el arco senil, cuerpos de Hassan-Henle, cinturón límbico de Vogt, córnea farinata o piel de cocodrilo y degeneración amiloide polimorfa. Ok, en sí, pues bueno, lo que son este tipo de degeneraciones son cambios císticos de la córnea que producen un deterioro. Esto más que nada es a consecuencia del proceso del envejecimiento, como su nombre lo dice. Realmente no existe una historia familiar, pero inicia a mediana edad, a edades más avanzadas. Ok, el arco senil, vamos a iniciar con lo que es el arco senil. Es principalmente un cambio involutivo que está modificado por factores que, sin embargo, esto más que nada nos va a indicar de algún modo un tipo de hiperlipoproteinemia con elevación de colesterol sérico, especialmente con pacientes que son mayores de 60 años, casi todos los mayores de 80 años. Pues bueno, aquí la opacidad corneal periférica va a ser lo que es más frecuente, se va a visualizar de manera más frecuente lo que es la parte periférica. Se va a producir, pues bueno, sin ninguna enfermedad sistémica en ancianos y tiene mayor prevalencia en afroamericanos en hombres. Entonces, existen personas también jóvenes con dislipidemias que vamos a identificar lo que es un arco, pero juvenil, ¿no? Ok, entonces el arco más que nada, en cuanto a lo que son lo que son los signos, pues bueno, va a ser el arco más que nada el arco es un depósito de lípidos en la zona periférica del estroma corneal. Entonces va a iniciar en los polos inferiores
y superiores de la córnea, y en las etapas tardías va a rodear toda la que es la circunferencia. Entonces, se va a ver más que nada un borde interno pues nuboso, y el borde externo va a estar de manera bien delimitada. Entonces, la córnea central realmente no va a estar afectada, solamente lo que es la periferia, y los pacientes aquí más que nada se van a encontrar asintomáticos. Sobre todo, pues este tipo de arco va a estar depositado en lo que es el estroma, lo que son los lípidos. Va a ser una banda de aproximadamente 1 milímetro de ancho. Entonces, los lípidos se van a concentrar en 2 áreas, como lo había comentado, periférica y periférica, sobre todo va a iniciar en los polos inferiores y superiores, ¿no? Entonces va a ser más ancho en el meridiano vertical que en el horizontal, y en el borde central es difuso y el periférico más nítido. Ok, el arco senil unilateral es una condición poco común asociada con la enfermedad de la arteria carótida contralateral o hipotonía ocular. Entonces, el arco senil también se observa en la distrofia corneal, de Sander y la osteogénesis imperfecta. Bueno, aquí más que nada el arco senil es principalmente un cambio involutivo, como lo había mencionado, ¿no? El arco de alguna manera, pues bueno, ya lo había comentado que tiene de algún modo depositadas lo que son las lipoproteínas de baja densidad con elevación de colesterol sérico, especialmente en pacientes mayores de 40 años, sobre todo 60, pero ya más seguro a los 80 años. Aparece más que nada como una anomalía en la que en ocasiones también se va a presentar como un arco juvenil en pacientes jóvenes, obviamente, y sobre todo en la zona periférica de la córnea va a haber aumento en la permeabilidad de vasos limbares, sobre todo también en lo que es la patogénesis. La edad es muy importante, y sobre todo, pues como lo había comentado, la penetración de lípidos y el arco senil o bien el arco juvenil. Realmente, al revisar lo que son algunas o diversas pues literaturas, el tratamiento mencionaba pues que realmente específico no hay como tal. Entonces, pues bueno, solamente como ya es como parte del envejecimiento, pues realmente como tal no hay un tratamiento específico. Hablando de lo que son los cuerpos de Hasan-Hele, entonces aquí más que nada son engrosamientos en forma de verrugas en la periferia de la membrana de Descemet. Entonces se va a presentar en mayores de 20 años. Aquí mencionaba la literatura que pues algunas patologías afectan lo que es la córnea central, sobre todo en lo que es la córnea gutata. Entonces, más que nada, si las gutas centrales se van a asociar a lo que es un edema epitelial y estromal progresivo, que se le va a llamar pues ya otro tipo de distrofia, que es la distrofia endotelial de Fuchs, ¿no? Entonces, pero sobre todo es un engrosamiento en forma de verrugas. Ahorita vamos a ver imágenes. Listo. Aquí podemos ver cómo se aprecian lo que son los cuerpos de Hasan-Hele. Da una apariencia como de pequeños y oscuros hoyuelos en el mosaico endotelial. Entonces, en lo que es la córnea gutata, pues bueno, podemos observar también lo que son pues este tipo como tipo de lesiones, ¿no? Entonces, sobre todo va a haber edema epitelial y estromal, pero si es de manera progresiva se le va a llamar distrofia endotelial de Fuchs, ¿no? Como lo muestra en la imagen. Entonces, de igual manera, este tipo de distrofia, de padecimiento, no tiene un tratamiento como tal. Ok, hablando de lo que es el cinturón límbico de Vogt, es más que nada, pues, es una alteración banal que aparece hasta en un 60% de los individuos mayores de 40 años. Está formado sobre todo por una rotura en la membrana de Bowman con sobrecargas
calcáreas finas. Entonces, esto es de manera simétrica. Son bandas semilunares blanquecinas formadas por manchas como de tiza centradas en las zonas horarias de las 9 a las 3, sobre todo en sentido nasal. Es más frecuente en mujeres y aquí la causa es por degeneración de la membrana limitante anterior. Existen dos tipos, lo que es el patrón fenestrado a lo que tiene una apariencia como un queso suizo. Entonces, es una zona transparente entre la lesión y el borde escleral. Y el tipo 2, que es más prevalente, son depósitos pequeños blancos en forma de aguja en el limbo nasal y temporal. Tiene ausencia de agujeros y de una zona yuxtalímbica transparente. Histológicamente hay una degeneración elástica epitelial de colágeno y a veces con partículas de calcio. Aquí podemos ver en la izquierda lo que es el tipo 1 que hablábamos que era lo que es el patrón fenestrado, a lo que le llamábamos en queso suizo, tiene como que la apariencia. Y en la otra imagen tenemos lo que es depósitos pequeños, que es el tipo 2, que son depósitos pequeños blancos en forma de aguja en el limbo nasal y temporal. Ok. Siguiente. Aquí como tal el tratamiento no hay de manera específica. De igual manera pues no encontré como tal un tratamiento específico en las literaturas, ¿no? Siguiente. Ok. Hablando de lo que es la córnea farinata, pues bueno, aquí sobre todo es un cambio involutivo. Es autosómica dominante en el que el estroma corneal muestra opacidades sutiles en forma de puntos y comas. Es muy importante que aquí usualmente va a ser de manera bilateral, pero aquí la córnea farinata realmente no va a causar una pérdida visual. Pues realmente también de igual manera pues no es asintomática. Como ya lo mencionaba, es como un cambio evolutivo, pero va a depender de una predisposición genética de herencia autosómica dominante. ¿Ok? Entonces, en lo que es la microscopía, pues bueno, son partículas reflejadas en el citoplasma de los queratocitos en el estroma profundo, adyacente a la capa endotelial de la córnea. Sobre todo, pues va a contener lo que son depósitos de la hipofuchina, entonces, el cual pues es un pigmento degenerativo que aparece en algunas células envejecidas. Entonces, esto más que nada va a ser un trastorno sin repercusión visual caracterizado por los diminutos depósitos bilaterales parecidos a la zona en el estroma, parecidos a la harina, perdón, en lo que es el estroma posterior. Mencionaba la literatura que se desconoce su causa y, perdón, su etiología. Si los agarraste o si los viste. ¿Perdón? Porque como ves que me salí a dejar la llave, ya no vi dónde los dejé. Ale, tienes tu micrófono abierto. Histológicamente se van a observar queratocitos estromales que contienen lípidos en el citoplasma y realmente pues este tipo de degeneración tampoco tiene como tal un tratamiento específico. Hablando de la piel de lo que es la piel de cocodrilo, pues bueno, esto más que nada es una degeneración anterior, en lo que es como aspecto en piel de cocodrilo o degeneración en mosaico. Más que nada es una opacidad corneal. Dale para atrás. Atrás. Solamente se ve la imagen, ¿verdad? Ok. Pues bueno, son más que nada pues unas opacidades corneales centrales situadas a la altura de la capa de Bowman. Entonces se va a caracterizar por opacidades poligonales como se muestra en la imagen, poligonales en forma de mosaico de color gris, separadas por zonas claras o transparentes y se ve claramente en lo que es la imagen. Se afecta a 2/3 anteriores del estroma y cuando afecta lo que es los 2/3 del estroma anteriores, le va a llamar lo que es la piel de cocodrilo, ¿no? Entonces,
cuando se observa en lo que es la microscopía electrónica, se van a observar vacuolas de estroma. Estos, pues las vacuolas van en aumento en el estroma posterior adyacente a la banda en lo que es la membrana de Descemet. Siguiente, de igual manera, pues aquí el tratamiento como tal específico no hay. Y hablando de lo que es la degeneración amiloide polimorfa, sobre todo, pues este tipo de degeneración es una degeneración corneal bilateral simétrica y lentamente progresiva que va a aparecer en lo que son las edades avanzadas. Estas opacidades corneales van a surgir como flecos estrellados. Entonces, más que nada, en lo que es la zona media o profunda del estroma, o también van a aparecer como filamentos irregulares. Es muy importante que estas opacidades las identifiquemos como de color blanco grisáceas, refráctiles, pero se van a ver translúcidas con lo que es la técnica de retroiluminación, como se muestra en la imagen. El estroma va a estar claro y aquí, pues algo también muy importante es que la visión va a estar normal. En lo que es su etiología, pues es un proceso degenerativo. Se diferencia de las distrofias porque no se identifican mutaciones en lo que es el factor de crecimiento. Y pues bueno, ha sido asociado con la degeneración en lo que es, en lo que es piel de cocodrilo, pero de manera posterior. ¿Ok? Bueno, pues bueno, en lo que es histología y microscopía electrónica se van a mostrar colección de depósitos amiloides y sobre todo en la microscopía se van a observar lesiones brillantes, intensas y punteadas en la parte anterior y profunda de lo que es el estroma. Y bueno, aquí podemos observar lo que son las opacidades en la izquierda, opacidades disformes blanco-grisáceas y un velamiento del estroma posterior. Listo, continúa David. Felicidades, ¿Listo? qué bonita clase. Te quedó muy bien, Dulce. Sí, ¿verdad? Muy bien clase, Dulce. Muchas gracias. Buenas noches, doctora Betty y compañeros. Vamos a hablar en la tema de degeneraciones corneales no relacionadas con el envejecimiento. La que sigue. Bueno, antes de todo, creo que es importante para diferenciar, distinguir bien entre los distrofías corneales y las degeneraciones corneales. Los distrofías corneales son trastornos simétricos, bilaterales y hereditarios. Su progresión es lenta y quienes la padecen podrían presentar pérdida de la visión y malestar ocular. Por otro lado, se clasifican en epiteliales, subepiteliales, epiteliales estromales y endoteliales. Mientras las degeneraciones corneales, este tema, están más ligeras, con la llegada de deterioro en los tejidos y seguidamente con la pérdida de su principal función. Asimismo, la córnea está sujeta a sufrir cambios en relación con la luz UV, ultravioleta y el estrés oxidativo gracias al proceso degenerativos. Vale la pena considerar que esas degeneraciones se clasifican cuando se relacionan con los cambios corneales, principalmente aquellos que poseen formas con adelgazamiento corneal periférico anormal y las que tienen un tipo de material de depósito. ¿El que sigue? Bueno, más de las degeneraciones corneales, es cierto que las degeneraciones corneales generalmente no son trastornos hereditarios producidos por enfermedades relacionadas con envejecimiento. Sin embargo, se
caracterizan por aparecer tardíamente con depósitos de material y adelgazamiento de los tejidos. Las enfermedades degenerativas de la córnea son un grupo de alteraciones corneales de origen diverso, pero que tienen un común elemento patogénicos y clínicos. En la mayoría de los casos, el mecanismo patogénico es desconocido y probablemente es resultado de una alteración metabólica de la córnea. Son un grupo de enfermedades que evolucionan sin ningún tipo de signo inflamatorio e incluso pueden ser asintomáticas. Únicamente puede producir disminución de la agudeza visual si las lesiones se localizan en el eje visual. Lo que sigue. La primera de esos patologías es queratopatía en banda. Es un trastorno caracterizado por el depósito de sales de calcio en la membrana basal, la membrana de Bowman y el estroma anterior. Generalmente su extensión está limitada por la zona interpalpebral y se suele iniciar en el limbo esclerocorneal que progresa hasta que forma una banda horizontal blanco-grisácea continua a través de la córnea perforada por múltiples orificios. La banda suele desarrollarse lentamente durante años, pero puede hacerlo con rapidez, sobre todo en los ojos afectados de síndrome seco. La que sigue. A menudo las lesiones son simétricas. Este tipo de generación es de etiología múltiple y se ha descrito en numerosos procesos metabólicos, inflamatorios y degenerativos, acompañada de forma característica de la artritis reumatoide juvenil oligoarticular. Es frecuente su aparición, es proceso inflamatorio oculares de larga duración, en el glaucoma, en el edema corneal prolongado y en la uveitis crónica. Dame un segundo, perdón. Dame un segundo. Bueno, también puede relacionarse con hipotiroidismo, intoxicación por vitamina D, sarcoidosis y lepra. Por último, puede ser el resultado de una acción de diversos tóxicos sobre la córnea, en especial vapores mercuriales y sustancias irritantes. Mientras el epitelio no resulta afectado, no produce ninguna clínica y cuando se afecta, se produce un cuadro irritativo ocular crónico con inyección y visión borrosa. Si se afecta el eje visual, se produce una pérdida de visión. Se puede tratar la queratopatía en bandas si la visión está reducida, si los depósitos producen irritación mecánica de los párpados o si el epitelio se destruye por encima de los depósitos. El tratamiento consiste en la eliminación de epitelio corneal mediante raspado, baja anestesia local, seguido del lavado de córnea a través de instilación de EDTA tópico, que es ácido etilediamonoteracético. La queratectomía con láser excimer también se puede emplear en los casos con afectación extensa y profunda. La segunda patología en esta lista es degeneración marginal o degeneración terrien. No sé si se pronuncia así, pero terrien. Bueno, es una degeneración corneal bilateral caracterizada por el adelgazamiento marginal de los cuadrantes nasales superiores de la córnea. En ocasiones, el adelgazamiento se asocia con inflamación recidivante, episcleritis o escleritis. La histología muestra tejido conjuntivo vascularizado con degeneración fibrilar e infiltración grasa de las fibras de colágeno. Esta alteración corneal suele afectar más a varones que a mujeres con edades entre 30 y 40 años de edad. Es una enfermedad de curso lento y progresivo. Inicialmente puede no tener síntomas
o solamente producen irritación muy leve. Lo que sigue. La vascularización superficial condiciona una ectasia corneal que produce astigmatismo y disminución de la agudeza visual. Si el adelgazamiento llega a ser tan extremo que amenacen con perforación, o si el astigmatismo reduce intensamente la visión, un injerto córneo-escleral reconstructor de espesor total o lamelar puede aliviar este problema. Otros estudios enseñan nuevas técnicas como queratotectomía periférica. No obstante, el pronóstico en general es bueno, ya que es una enfermedad de curso lento y no afectan a la parte central del córnea. ¿El que sigue? Otra degeneración que no es asociada con envejecimiento de la córnea es degeneración grasa o lipídica. Este también se llama degeneración primitiva. Se conocen también con el nombre de xanthomatosis primitiva. Se producen por el depósito de lípidos en el estroma corneal. Histológicamente, la membrana de Bowman es invadida por macrófagos y hay un engrosamiento del epitelio con cierta infiltración de material lipídico. Se ve una opacidad blanco amarillenta en la zona afectada y no hay vascularización. Este es un punto muy importante. En general es bilateral, lentamente invasiva y a menudo afecta la porción superior de la córnea. Esta afectación puede iniciarse en la infancia o en la edad adulta y raramente es familiar. La causa es desconocida, aunque puede estar asociada a una alteración lipídica general. En estos casos, se deberían considerar algunas causas raras de alteraciones de lipoproteínas séricas, como la enfermedad de Tangier y deficiencia de la lecitina colesterol aciltransferasa. Clínicamente, esta patología se produce visión borrosa, opacidad y engrosamiento corneal, sobre todo central. Los signos y síntomas son progresivos y llegan al final a una pérdida de la visión útil. Así es esto. La que sigue. El tratamiento con láser de argón puede reducir la extensión de la densidad de las opacidades lipídicas y mejorar a veces la visión. Sin embargo, se pueden necesitar varios tratamientos y las lesiones producidas por láser pueden provocar un adelgazamiento corneal que precise posteriormente una queratoplastia. Lo que sigue. Este es otro tipo de degeneración lipídica, se llama degeneración secundaria. Lipídica secundaria. El depósito lipídico secundario es mucho más frecuente y suele relacionarse con vascularización corneal. Se asocia con mayor frecuencia con traumatismo, ulceración y hidropesia, queratitis intersticial, queratitis por herpes zóster. Es sobrecarga lipídica, es amarillenta, densa y de localización preferente alrededor de un vaso. Muchas veces se asocia una infiltración calcárea. Aquí sigue. Otro tipo de generación de la córnea es degeneración hialino o degeneración nodular de Salzmann. Es una alteración corneal no inflamatoria que consiste en elevados nódulos corneales subepiteliales blancos azulados y algunas veces blancos amarillentos que suelen disponerse de forma circular alrededor del área pupilar. Siempre aparece sobre un córnea anteriormente lesionada por un proceso inflamatorio o cicatrical, en especial la queratoconjuntivitis tracoma. Hay una degeneración y vascularización
vascularización de la superficie corneal que afecta el estroma, la membrana de Bowman y el epitelio. Este puede presentar unilateral o bilateral y los síntomas característicos son el enrojecimiento, la irritación, la vascularización y la visión borrosa. ¿Qué sigue? Por tratamiento, no suele ser preciso, pero puede ser necesario recurrir a la cirugía si la agudeza visual disminuye a causa de la afectación del área pupilar. La simple excisión de los nódulos puede ser suficiente, aunque algunas veces se requiere queratoplastia lamelar penetrante. ¿Qué sigue? Degeneración esferoidea o queratopatía de Beatty. Es la degeneración esferoidea. Es uno de los muchos nombres que se aplican los depósitos esféricos de color marrón, dorado, translúcidos, tipos gotas, que se aprecian en las cápulas subepiteliales de la córnea y la conjuntiva. En las etapas tempranas de esta enfermedad se caracteriza por la aparición de unos pequeños vesículas gris amarillentas subepiteliales en la área palpebral. Esas vesículas pueden ser confluyentes formando nódulos. A medida que la enfermedad avanzada, las lesiones se extienden hacia el centro de la córnea, lo que condiciona una visión borrosa. Estas son dos imágenes. En el lado derecho tenemos la histología. Histológicamente, los nódulos están formados por un material hialino basófilo que se sitúa en la membrana de Bowman y en las capas más superficiales de la córnea. Afecta sobre todo a individuos que trabajan en exteriores y sometidos a factores climatológicos adversos, como sol, viento, arena y frío. Lo que sigue. Por tratamiento de degeneración esferoidea, las lesiones casi siempre son asintomáticas y no requieren tratamiento. Si la visión disminuye a causa de la afección central, está indicado llevar un cabo queratectomía lamelar u queratoplastia penetrante. También se puede realizar una resección conjuntival como tratamiento de degeneración corneal. Aquí es otra lista que me agregó a esta presentación, porque es importante para agregar esos otras patologías asociadas con otras exposición a diferentes metales y medicamentos que también presentan con lesiones y depósitos en la córnea. Por ejemplo, siderosis se producen por depósitos de sales de hierro alrededor de un cuerpo externo intercorneal o bien en el curso de una siderosis ocular grave. Los pigmentos de ferritina se depositan espontáneamente en diversas localizaciones, reciben nombres diferentes y forman unas líneas. Calcosis se producen por la presencia de cuerpos externos de cobre intraocular, aunque especialmente se da en curso de diversas enfermedades de degeneración hepatolenticular o enfermedad de Wilson. Criseosis en la actualidad son muy raras, se producen por depósitos de sales de oro en el curso de tratamientos con este principio activo. Y argirosis está unida de la acumulación de sales de plata en la membrana de cemento. Se suele producir por instalación prolongada de coliriols de nitrato de plata. También se pueden producir de manera endógena. Y por la última, sobrecarga de medicamentosas son numerosas y se producen en curso de tratamientos prolongados. Las alteraciones suelen ser reversibles cuando se suspende el tratamiento
Los principios activos principalmente implicados son adrenalina y los derivados que producen una acumulación de gránulos densos entre el epitelio y la membrana de Bowman y el extremo anterior y forman de la denominada córnea negra, cloroquina, clorpromacina y amiodarona. También origen un sobrecarga de estroma del aspecto estriado en la parte inferior de la córnea, y esos 3 medicamentos pueden completarse con una afectación difusa de estroma. Y este es todo. No sé si hay alguna pregunta, comentario. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Bueno, la importancia de las degeneraciones relacionadas con el proceso de envejecimiento, pues radica en que las tengamos, aunque las podamos identificar. Muchas veces, si no las hemos visto, podemos pensar que se trata de algo malo, a veces hasta lo pueden llegar a confundir con tumores o algún otro tipo de alteración, cuando en realidad no son otra cosa más que alteraciones secundarias a ese mismo proceso. Algunas son más comunes, otras son menos. El arco senil pues sí tiende a ser más común. Sin embargo, pues también hay que considerar la edad de la presentación, porque de eso puede depender el pensar que un paciente puede llegar a tener alguna otra patología. Si se presenta en pacientes jóvenes, hay que considerar que pudiera tener alguna alteración en el metabolismo de los lípidos, o si son unilaterales, pues también afecciones cardíacas, como ya lo comentó Dulce. En cuanto a las demás degeneraciones ya no relacionadas, pues principalmente hay que considerar que pueden requerir un tratamiento, las otras no, como tal no requieren un tratamiento. Ya estas degeneraciones que vimos en este último bloque, pues sí pueden llegar a requerir un tratamiento porque ya generan algún tipo de afectación visual, sobre todo si se presentan de manera central. Quizá de las que se comentaron ahorita, pues las más comunes pudieran ser la queratopatía cálcica o las degeneraciones nodulares o esferoidales. Aún así no son tan comunes, no es tan frecuente verlas, pero pues cuando llegan a presentarse, en el caso de las queratopatías cálcicas, pues considerar una quelación, es el tratamiento que se realiza con el EDTA, y una queratectomía superficial, que esto pues en muchas ocasiones ayuda a mejorar tanto los síntomas y puede llegar también a mejorar la agudeza visual. Sin embargo, en algunos pacientes puede presentarse nuevamente una recurrencia y pueden en algunos casos requerir algún otro tipo de procedimiento, como sería un trasplante de córnea, al igual que las degeneraciones nodulares o esferoidales. De primera instancia pues se hacen tratamientos con queratectomías lamelares superficiales, y si hay recidiva pues se puede considerar el trasplante de córnea. En general son poco frecuentes, pero sí tenemos que saber identificarlas para no confundirlas con otro tipo de afecciones que son de mayor riesgo. No sé si hay alguna pregunta con respecto a estos temas. Bueno, si no hay algún comentario, alguna pregunta con respecto a esto, pues yo creo que nos vemos el martes. Muy bien, doctora. Muy bien, doctora, muchas gracias. Gracias, Adiós. doctora. Bonito fin. Gracias. Gracias, doctora. Gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos.